Aquella grave herida, de la cual tardó más de un mes en curar, nadie se atrevió a quitarle la manzana, que así quedó empotrada en su carne, cual visible testimonio de lo ocurrido. Pareció recordar, incluso al padre, que Gregorio, pese a lo triste y repulsivo de su forma actual, era un miembro de la familia, a quien no se debía tratar como a un enemigo, sino por el contrario, guardar todos los respetos, y que era un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse y nada más. Gregorio, por su parte, aun cuando a causa de su herida había perdido acaso para siempre el libre juego de sus movimientos, aun cuando precisaba ahora cual un anciano impedido varios e interminables minutos para cruzar su habitación, trepar hacia lo alto, ya ni pensarlo, Gregorio tuvo, en aquella agravación de su estado, una compensación que le pareció harto suficiente. Por la tarde, la puerta del comedor, en la cual tenía ya fija la mirada desde 1 o 2 horas antes, la puerta del comedor se abría, y él, echado en su cuarto, en tinieblas, invisible para los demás, podía contemplar a toda la familia en torno a la mesa iluminada y oír sus conversaciones, como quien dice con aquiescencia general, o sea ya de un modo muy distinto. Claro está que las tales conversaciones no eran ni con mucho aquellas charlas animadas de otros tiempos que Gregorio añoraba en los reducidos aposentos de las fondas, y en las que pensaba con ardiente afán al arrojarse fatigado sobre la húmeda ropa de la cama extraña. Ahora, la mayor parte de las veces, la velada transcurría monótona y triste. Poco después de cenar, el padre se dormía en su butaca y la madre y la hermana recomendábanse una a otra silencio. La madre, inclinada muy junto a la luz, cosía ropa blanca fina para un almacén, y la hermana, que se había colocado de dependienta, estudiaba por las noches estenografía y francés a fin de lograr quizá con el tiempo un puesto mejor que el actual. De cuando en cuando el padre despertaba y, cual si no se diese cuenta de haber dormido, decíale a la madre: «¿Cuánto coses hoy tan bien?», y volvía al punto a dormirse, mientras la madre y la hermana, rendidas de cansancio, cambiaban una sonrisa. El padre negábase obstinadamente a despojarse, ni aun en casa, de su uniforme de ordenanza, y mientras la bata, ya inútil, colgaba de la percha, dormitaba perfectamente uniformado, cual si quisiese hallarse siempre dispuesto a prestar servicio o esperase oír hasta en su casa la voz de alguno de sus jefes, con lo cual el uniforme, que ya al principio no era nuevo, perdió rápidamente su pulcritud a pesar del cuidado de la madre y de la hermana, y Gregorio, con frecuencia, pasábase horas enteras con la mirada puesta en ese traje lustroso, lleno de lamparones, pero con los botones dorados siempre relucientes, dentro del cual el viejo dormíase harto incómodo, si bien tranquilo. Al dar las 10, la madre intentaba despertar al padre, exhortándole dulcemente a marcharse a la cama, queriendo convencerle de que aquello no era dormir de veras, cosa que él tanto necesitaba, pues ya a las 6 había de comenzar su servicio. Mas el padre, con la obstinación que se había apoderado de él desde que era ordenanza, persistía en querer permanecer más tiempo a la mesa, no obstante dormirse allí invariablemente y costar gran trabajo moverle a cambiar la butaca por la cama. Pese a todos los razonamientos de la madre y la hermana, él seguía allí con los ojos cerrados, dando lentas cabezadas cuarto de hora tras cuarto de hora, y no se levantaba. La madre sacudíale de la manga, deslizándole en el oído palabras cariñosas. La hermana abandonaba su tarea para ayudarla, pero de nada servía esto, pues el padre hundíase más hondo en su butaca y no abría los ojos hasta que las 2 mujeres le hacían por debajo de los brazos. Entonces miraba a una y a otra y solía exclamar: «Sí que es una vida, este es el sosiego de mis últimos años», y penosamente,
cual si la suya fuese la carga más pesada, poníase en pie, apoyándose en la madre y la hermana, dejábase acompañar de esta guisa hasta la puerta, indicábales allí con el gesto que ya no las necesitaba, y seguía solo su camino, mientras la madre arrojaba rápidamente sus útiles de costura y la hermana sus plumas para correr en pos suya y continuar ayudándole. ¿Quién, en aquella familia cansada, deshecha por el trabajo, hubiera podido dedicar a Gregorio algún tiempo más que el estrictamente necesario? El tren de la casa redújose cada vez más. Se despidió a la criada y se la sustituyó en los trabajos más duros por una asistenta, una especie de gigante huesudo con un nimbo de cabellos blancos en torno a la cabeza, que venía un rato por la mañana y otro por la tarde, y fue la madre quien hubo de sumar a su ya nada corta labor de costurera todos los demás quehaceres. Hubieron incluso de venderse varias alhajas que poseía la familia y que en otros tiempos habían lucido gozosas la madre y la hermana en fiestas y reuniones. Así lo averiguó Gregorio a la noche, por la conversación acerca del resultado de la venta, mas el mayor motivo de lamentación consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso demasiado grande ya en las actuales circunstancias, pues no había modo alguno de mudar a Gregorio. Pero bien comprendía éste que él no era el verdadero impedimento para la mudanza, de que se le podía haber transportado fácilmente en un cajón con tal que tuviese un par de agujeros por donde respirar. No. Lo que detenía principalmente a la familia en aquel trance de mudanza era la desesperación que ello le infundía al tener que concretar la idea de que había sido azotada por una desgracia, inaudita hasta entonces en todo el círculo de sus parientes y conocidos. Hubieron de apurar hasta la hez el cáliz que el mundo impone a los desventurados. El padre tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado de banco, la madre que sacrificarse por ropas de extraños, la hermana que correr de acá para allá detrás del mostrador conforme lo exigían los clientes. Pero las fuerzas de la familia no daban ya más de sí, y Gregorio sentía renovarse el dolor de la herida que tenía en la espalda cuando la madre y la hermana, después de acostar al padre, tornaban al comedor y abandonaban el trabajo para sentarse muy cerca una de otra, casi mejilla con mejilla. La madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía: «Grete, cierra esa puerta». Y Gregorio hallábase de nuevo sumido en la oscuridad, mientras, en la habitación contigua, las mujeres confundían sus lágrimas o se quedaban mirando fijamente a la mesa con los ojos secos. Las noches y los días de Gregorio deslizábanse sin que el sueño tuviese apenas parte en ellos. A veces ocurríasele pensar que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que él iba a encargarse de nuevo, como antes, de los asuntos de la familia. Por su mente volvieron a cruzar, tras largo tiempo, el jefe y el gerente, el dependiente y el aprendiz, aquel ordenanza tan cerril, 2 o 3 amigos que tenía en otros comercios, una camarera de una fonda provinciana y un recuerdo amado y pasajero, el de una cajera de una sombrerería a quien había formalmente pretendido, pero sin bastante apremio. Todas estas personas aparecíansele confundidas con otras extrañas a tiempo olvidadas, mas ninguna podía prestarle ayuda, ni a él ni a los suyos. Eran todas inasequibles y se sentía aliviado cuando lograba desechar su recuerdo. Y después perdía también el humor de preocuparse por su familia, y sólo sentía hacia ella la irritación producida por la poca atención que se le dispensaba. No se le ocurría pensar en nada que le apeteciera, empero fraguaba planes para llegar hasta la despensa y apoderarse, aunque sin hambre, de lo que en todo caso le pertenecía de derecho. La hermana no se preocupaba ya de idear lo que más había de agradarle. Antes de marchar a su trabajo, por la mañana y por la tarde, empujaba con el pie cualquier comida en el interior del cuarto, y luego, al regresar, sin fijarse siquiera si Gregorio solo había probado la comida,
lo cual era lo más frecuente, o si ni siquiera la había tocado, recogía los restos de un escobazo. El arreglo de la habitación, que siempre tenía lugar de noche, no podía asimismo ser más rápido. Las paredes estaban cubiertas de mugre, y el polvo y la basura amontonábanse en los rincones. En los primeros tiempos, al entrar la hermana, Gregorio se situaba precisamente en el rincón en que la porquería le resultaba más patente, pero ahora podía haber permanecido allí semanas enteras sin que por eso la hermana se hubiese aplicado más, pues veía la porquería tan bien como él, pero estaba, por lo visto, decidida a dejarla. Con una susceptibilidad en ella completamente nueva, pero que se había extendido a toda la familia, no admitía que ninguna otra persona interviniese en el arreglo de la habitación. Un día, la madre quiso limpiar a fondo el cuarto de Gregorio, tarea que sólo pudo llevar a cabo con varios cubos de agua, y verdad es que la humedad le hizo daño a Gregorio, que yacía amargado e inmóvil debajo del sofá, mas el castigo no se hizo esperar. Apenas hubo advertido la hermana, al regresar por la tarde, el cambio operado en la habitación, sintióse ofendida en lo más íntimo de su ser, precipitóse en el comedor y, sin reparar en la actitud suplicante de la madre, rompió en una crisis de lágrimas que sobrecogió a los padres por cuanto tenía de extraña y desconsolada. Por fin, los padres, el padre asustado, había dado un brinco en su butaca, se tranquilizaron. Había dado un brinco. El padre, a la derecha de la madre, reprochábale el no haber cedido por entero a la hermana el cuidado de la habitación de Gregorio. La hermana, a la izquierda, aseguraba a gritos que ya no le sería posible encargarse de aquella limpieza. Entretanto, la madre quería llevarse a la alcoba al padre, que no podía contener su excitación. La hermana, sacudida por los sollozos, daba puñetazos en la mesa con sus manitas, y Gregorio silbaba de rabia, porque ninguno se había acordado de cerrar la puerta y de ahorrarle el tormento de aquel espectáculo y aquel joyín. Mas si la hermana, extenuada por el trabajo, hallábase ya cansada de cuidar a Gregorio como antes, no tenía por qué reemplazarla la madre, ni Gregorio tenía por qué sentirse abandonado, que allí estaba la asistenta. Esta viuda, harto crecida en años y a quien su huesuda constitución debía haber permitido resistir las mayores amarguras en el curso de su dilatada existencia, no sentía hacia Gregorio ninguna repulsión propiamente dicha. Sin que ello pudiese achacarse a un afán de curiosidad, abrió un día la puerta del cuarto de Gregorio, y a la vista de éste, que en su sorpresa, y aunque nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado para otro, permaneció inmutable, con las manos cruzadas sobre el abdomen. Desde entonces, nunca se olvidaba de entreabrir tarde y mañana furtivamente la puerta, para contemplar a Gregorio. Al principio, incluso le llamaba, con palabras que sin duda creía cariñosas, como «Ven aquí, pedazo de bicho, vaya con el pedazo de bicho este». A estas llamadas, Gregorio no sólo no respondía, sino que seguía inmóvil en su sitio como si ni siquiera se hubiese abierto la puerta. Cuánto más no hubiese valido que se le ordenase a esta sirvienta limpiar diariamente su cuarto, en lugar de aparecer para importunarle a su antojo, sin provecho ninguno. Una mañana temprano, mientras la lluvia, tal vez heraldo de la primavera próxima, azotaba furiosamente los cristales, la asistenta comenzó de nuevo sus manejos, y Gregorio irritóse a tal punto que se volvió contra ella lenta y débilmente, es cierto, pero en disposición de atacar. Mas ella, en vez de asustarse, levantó simplemente en alto una silla que estaba junto a la puerta y quedóse en esta actitud, con la boca abierta de par en par, cual demostrando a las claras su propósito de no cerrarla hasta después de haber descargado sobre la espalda de Gregorio la silla que tenía en mano. —¿Con que no seguimos adelante? —preguntó, al ver que Gregorio retrocedía.
y tranquilamente volvió a colocar la silla en el rincón. Gregorio casi no comía. Al pasar junto a los alimentos que tenía dispuestos, tomaba algún bocado a modo de muestra, lo guardaba en la boca durante horas y casi siempre lo escupía. Al principio pensó que su desgana era efecto, sin duda, de la melancolía en que le sumía el estado de su habitación, pero precisamente se habituó muy pronto al nuevo aspecto de ésta. Habían ido tomando la costumbre de colocar allí las cosas que estorbaban en otra parte, las cuales eran muchas, pues uno de los cuartos de la casa había sido cedido a 3 huéspedes. Estos 3 señores muy formales, los 3 usaban barba, según comprobó Gregorio una vez por la rendija de la puerta, cuidaban de que reinase el orden más escrupuloso, no sólo en su propia habitación, sino en toda y en todo lo de la casa, puesto que en ella vivían y muy especialmente en la cocina. Trastos inútiles y mucho menos cosas sucias no lo soportaban. Además, habían traído consigo la mayor parte de su mobiliario, lo cual hacía innecesarias varias cosas imposibles de vender, pero que tampoco se querían tirar, y todas estas cosas iban a parar al cuarto de Gregorio, de igual modo que el cogedor de las cenizas y el cajón de la basura. Aquello que de momento no había de ser utilizado, la asistenta, que en esto se daba mucha prisa, lo arrojaba al cuarto de Gregorio, quien por fortuna, la mayoría de las veces, sólo lograba divisar el objeto en cuestión y la mano que lo esgrimía. Quizá tuviese intención la asistenta de volver en busca de aquellas cosas cuando tuviese tiempo y ocasión, o de tirarlas fuera todas de una vez, pero el hecho es que permanecían allí donde habían sido arrojadas en un principio. A menos que Gregorio se revolviese contra el trasto y lo pusiese en movimiento, impulsado a ello primero porque éste no le dejaba ya sitio libre para arrastrarse, y luego por verdadero afán, aunque después de tales paseos quedaba horriblemente triste y fatigado, sin ganas de moverse durante horas enteras. Los huéspedes algunos días cenaban en casa, en el comedor común, con lo cual la puerta que daba a esta habitación permanecía también cerrada algunas noches. Mas esto a Gregorio importábale ya muy poco, pues incluso algunas noches en que la puerta estaba abierta, no había aprovechado esta coyuntura, sino que se había retirado sin que la familia lo advirtiese al rincón más oscuro de su habitación. Pero aconteció un día que la sirvienta dejó algo entornada la puerta que daba al comedor, y que ésta permaneció de igual guisa cuando los huéspedes entraron por la noche y dieron la luz. Sentáronse a la mesa, en los sitios antaño ocupados por el padre, la madre y Gregorio, desdoblaron las servilletas y empuñaron cuchillo y tenedor. Al punto apareció en la puerta la madre con una fuente de carne, seguida de la hermana que traía una fuente con una pila de patatas. De la comida se elevaba una nube de humo. Los huéspedes inclináronse sobre las fuentes colocadas ante ellos, cual si quisiesen probarlas antes de servirse, y en efecto, el que se hallaba sentado en medio, y parecía el más autorizado de los 3, cortó un pedazo de carne en la fuente misma, sin duda para comprobar que estaba bastante tierna y que no era menester devolverla a la cocina. Exteriorizó su satisfacción, y la madre y la hermana, que habían observado suspensas la operación, respiraron y sonrieron. Entretanto, la familia comía en la cocina, a pesar de lo cual, el padre, antes de dirigirse hacia ésta, entraba en el comedor, hacía una reverencia general y gorra en mano, daba la vuelta a la mesa. Los huéspedes se ponían en pie y murmuraban algo para sus adentros. Después, ya solos, comían casi en silencio. A Gregorio resultábale extraño percibir siempre, entre los diversos ruidos de la comida, el que los dientes hacían al masticar, cual si quisiesen demostrar a Gregorio que para comer se necesitan dientes, y que la más hermosa mandíbula, virgen de dientes, de nada puede servir.
Pues sí que tengo apetito, decíase Gregorio, preocupado, pero no son estas las cosas que me apetecen. ¿Cómo comen estos huéspedes? Y yo, mientras, muriéndome. Aquella misma noche, Gregorio no recordaba haber oído el violín en todo aquel tiempo, sintió tocar en la cocina. Ya habían acabado los huéspedes de cenar. El que estaba en medio había sacado un periódico y dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres leían y fumaban recostados hacia atrás. Al sentir el violín, quedó fija su atención en la música. Se levantaron y de puntillas fueron hasta la puerta del recibimiento, junto a la cual permanecieron inmóviles, apretados uno contra otro. Sin duda se les oyó desde la cocina, pues el padre preguntó: «Tal vez a los señores les desagrada la música», y añadió: «En ese caso, puede cesar al momento». «Al contrario», aseguró el señor de más autoridad, «¿no querría entrar la señorita y tocar aquí? Sería mucho más cómodo y agradable». «Claro, no faltaba más», respondió el padre, cual si fuese él mismo el violinista. Los huéspedes tornaron al interior del comedor y esperaron. Muy pronto llegó el padre con el atril, luego la madre con los papeles de música y por fin la hermana con el violín. La hermana lo dispuso todo tranquilamente para comenzar a tocar, mientras los padres, que nunca habían tenido habitaciones alquiladas y que por lo mismo extremaban la cortesía para con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias butacas. El padre quedó apoyado en la puerta, con la mano derecha metida entre dos botones de la librea cerrada, pero a la madre uno de los huéspedes le ofreció una butaca y se sentó en un rincón apartado, pues no movió el asiento del punto en que aquel señor lo había casualmente colocado. Comenzó a tocar la hermana, y el padre y la madre, cada uno desde su sitio, seguían todos los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música, atrevióse a avanzar un poco y encontróse con la cabeza en el comedor. Casi no le sorprendía la escasa consideración que guardaban a los demás en los últimos tiempos, y sin embargo, antes, esa consideración había sido precisamente su mayor orgullo. Empero, ahora más que nunca, tenía él motivo para ocultarse, pues, debido al estado de suciedad de su habitación, cualquier movimiento que hacía levantaba olas de polvo en torno suyo, y él mismo estaba cubierto de polvo y arrastraba consigo en la espalda y en los costados hilachos, pelos y restos de comida. Su indiferencia hacia todos era harto mayor que cuando, cual antaño varias veces al día, podía, echado sobre la espalda, restregarse contra la alfombra, y sin embargo, a pesar del estado en que se hallaba, no sentía el menor rubor en avanzar por el suelo inmaculado del comedor. Verdad es que nadie se cuidaba de él. La familia hallábase completamente absorta por el violín, y los huéspedes, que a lo primero habíanse colocado, con las manos en los bolsillos del pantalón, junto al atril, demasiado cerca de éste, con lo cual todos podían ir leyendo las notas y molestaban seguramente a la hermana, no tardaron en retirarse hacia la ventana, en donde permanecían cuchicheando con las testas inclinadas y observados por el padre, a quien esta actitud visiblemente preocupaba. Y es que aquello parecía decir bastante a las claras que su ilusión de oír música selecta o divertida había sido defraudada, que ya empezaban a cansarse y que sólo por cortesía consentían que siguiese molestándoles y turbando su santa tranquilidad, especialmente el modo que todos tenían de echar por la boca o la nariz el humo de sus cigarros, delataba gran nerviosidad. Y, empero, qué bien tocaba la hermana. Con el rostro ladeado, seguía atenta y tristemente leyendo el pentagrama. Gregorio se arrastró otro poco hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al suelo, haciendo por encontrar con su mirada la mirada de la hermana. Si sería una fiera que la música tanto le impresionaba.
Le parecía como si se abriese ante él el camino que había de conducirle hasta un alimento desconocido, ardientemente anhelado. Sí, estaba decidido a llegar hasta la hermana, a tirarle de la falda y a hacerle comprender de este modo que había de venir a su cuarto con el violín, porque nadie premiaba aquí su música cual él quería hacerlo. En adelante ya no la dejaría salir de aquel cuarto, al menos en tanto él viviese. Por primera vez había de servirle de algo aquella su espantosa forma. Quería poder estar a un tiempo en todas las puertas, pronto a saltar sobre todos los que pretendiesen atacarle. Pero era preciso que la hermana permaneciese junto a él, no a la fuerza, sino voluntariamente. Era preciso que se sentase junto a él en el sofá, que se inclinase hacia él, y entonces le confiaría al oído que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio, y que de no haber sobrevenido la desgracia durante las pasadas Navidades, pues las Navidades ya habían pasado, ¿no?, así se lo hubiera declarado a todos sin cuidarse de ninguna objeción en contra. Y al oír esta explicación, la hermana conmovida rompería a llorar, y Gregorio se alzaría hasta sus hombros y la besaría en el cuello que, desde que iba a la tienda, llevaba desnudo, sin cinta ni cuello. «Señor Samsa», dijo de pronto al padre el señor, que parecía ser el más autorizado, y sin desperdiciar ninguna palabra más, mostró al padre, extendiendo el índice en aquella dirección, a Gregorio, que iba lentamente avanzando. El violín enmudeció al punto, y el señor, que parecía ser el más autorizado, sonrió a sus amigos, sacudiendo la cabeza, y tornó a mirar a Gregorio. Al padre le pareció lo más urgente, en lugar de arrojar de allí a Gregorio, tranquilizar a los huéspedes, los cuales no se mostraban ni mucho menos intranquilos, y parecían divertirse más con la aparición de Gregorio que con el violín. Precipitóse hacia ellos, y extendiendo los brazos, quiso empujarlos hacia su habitación a la vez que les ocultaba con su cuerpo la vista de Gregorio. Ellos, entonces, no disimularon su enojo, aunque no era posible saber si éste obedecía a la actitud del padre o al enterarse en aquel momento de que habían convivido sin sospecharlo con un ser de aquella índole. Pidieron explicaciones al padre, alzaron a su vez los brazos al cielo, se estiraron la barba con gesto inquieto y no retrocedieron sino muy lentamente hasta su habitación. Mientras, la hermana había logrado sobreponerse a la impresión que hubo de causarle en un principio el verse bruscamente interrumpida. Quedóse un punto con los brazos caídos, sujetando con indolencia el arco y el violín, y la mirada fija en el papel de música cual si todavía tocase. Y de pronto estalló. Plantóle el instrumento en los brazos a la madre, que seguía sentada en su butaca, medio ahogada por el dificultoso trabajo de sus pulmones, y se precipitó al cuarto contiguo, al que los huéspedes, empujados por el padre, íbanse acercando ya más rápidamente. Con gran destreza apartó e hizo volar por lo alto mantas y almohadas, y aun antes de que los señores penetrasen en su habitación, ya había terminado de arreglarles las camas y se había escabullido. El padre hallábase a tal punto dominado por su obstinación, que se olvidaba hasta del más elemental respeto debido a los huéspedes, y los seguía empujando frenéticamente, hasta que, ya en el umbral, el que parecía ser el más autorizado de los tres, dio una patada en el suelo, y con voz tonante le detuvo con las siguientes palabras: «Participo a ustedes», y alzó la mano al decir esto, y buscaba con la mirada también a la madre y a la hermana. «Participo a ustedes que, en vista de las repugnantes circunstancias que en esta casa y familia concurren», y al llegar aquí escupió con fuerza en el suelo, «en este mismo momento me despido. Claro está que no he de pagar lo más mínimo por los días que aquí he vivido. Antes, al contrario, meditaré si he de exigir a usted alguna indemnización, la cual, no lo dude, sería muy fácil de justificar». Calló y miró en torno suyo, como esperando algo, y efectivamente sus dos amigos corroboraron al punto lo dicho, añadiendo por su cuenta:
También nosotros nos despedimos al instante, tras de lo cual el que parecía ser el más autorizado de los tres agarró el picaporte y cerró la puerta de un golpe. El padre, con paso vacilante, tanteando con las manos, dirigióse hacia su butaca y se dejó caer en ella. Parecía disponerse a echar su acostumbrado sueñecillo de todas las noches, pero la profunda inclinación de su cabeza caída como sin peso demostraba que no dormía. Durante todo ese tiempo, Gregorio había permanecido callado, inmóvil en el mismo sitio en que lo habían sorprendido los huéspedes. El desencanto causado por el fracaso de su plan, y tal vez también la debilidad producida por el hambre, hacíanle imposible el menor movimiento. No sin razón, temía ver cernirse dentro de muy poco sobre sí una tormenta general, y esperaba. Ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín, escurrido del regazo de la madre bajo el impulso del temblor de sus dedos. «Queridos padres», dijo la hermana, dando a modo de introducción un fuerte puñetazo sobre la mesa, «esto no puede continuar así. Si vosotros no lo comprendéis, yo me doy cuenta de ello. Ante este monstruo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano, y por tanto sólo diré esto: es forzoso intentar librarnos de él. Hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle y tolerarle, y no creo que nadie pueda, por tanto, hacernos el más leve reproche». «Tienes 1000 veces razón», dijo entonces el padre. La madre, que aún no podía respirar a sus anchas, comenzó a toser sordamente con la mano en el pecho y los ojos extraviados como una loca. La hermana corrió hacia ella y le sostuvo la frente. Al padre, las palabras de la hermana parecieron inducirle a concretar algo más su pensamiento. Se había incorporado en la butaca, jugaba con su gorra de ordenanza por entre los platos que aún quedaban sobre la mesa de la comida de los huéspedes, y, de cuando en cuando, dirigía una mirada a Gregorio impertérrito. «Es preciso que intentemos deshacernos de él», repitió, por último, la hermana al padre, pues la madre, con su tos, no podía oír nada. «Esto acabará matándonos a los dos. Lo estoy viendo. Cuando hay que trabajar lo que nosotros trabajamos, no es posible sufrir, además, en casa, estos tormentos. Yo tampoco puedo más». Y rompió a llorar con tal fuerza que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de la madre, quien se las limpió mecánicamente con la mano. «Hija mía», dijo entonces el padre con compasión y sorprendente lucidez, «¿y qué le vamos a hacer?». Pero la hermana contentóse con encogerse de hombros, como para demostrar la perplejidad que se había apoderado de ella mientras lloraba y que tan gran contraste hacía con su anterior decisión. «Si siquiera él nos comprendiese», dijo el padre en tono medio interrogativo. Pero la hermana, sin cesar de llorar, agitó enérgicamente la mano, indicando con ello que no había ni qué pensar en semejante cosa. «Si siquiera nos comprendiese», insistió el padre, cerrando los ojos, como para dar a entender que él también se hallaba convencido de lo imposible de esta suposición, tal vez pudiésemos entonces llegar a un acuerdo con él. Pero en estas condiciones es preciso que se vaya, dijo la hermana. Este es el único medio, padre. Basta que procures desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo es, en realidad, el origen de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser esto, Gregorio? Si tal fuese, ya hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho, y a él mismo se le habría ocurrido marcharse. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo, y su memoria perduraría eternamente entre nosotros, mientras que así, este animal nos persigue, echa a los huéspedes y muestra claramente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. Mira, padre, púsose a gritar de repente, ya empieza otra vez.
y con un terror que a Gregorio parecióle incomprensible, la hermana abandonó incluso a la madre, apartóse de la butaca cual si prefiriese sacrificar a la madre que permanecer en las proximidades de Gregorio, y corrió a refugiarse detrás del padre, el cual, excitado a su vez por esta actividad suya, púsose también en pie, extendiendo los brazos ante la hermana, en ademán de protegerla. Pero la cosa es que a Gregorio no se le había ocurrido en absoluto querer asustar a nadie, ni mucho menos a su hermana. Lo único que había hecho era empezar a dar la vuelta para volver a su habitación, y esto fue sin duda lo que sobrecogió a los demás, pues, a causa de su estado doliente, tenía, para realizar aquel difícil movimiento, que ayudarse con la cabeza, levantándola y volviendo a apoyarla en el suelo varias veces. Se detuvo y miró en torno suyo. Parecía haber sido adivinada su buena intención. Aquello sólo había sido un susto momentáneo. Ahora todos le contemplaban tristes y pensativos. La madre estaba en su butaca, con las piernas extendidas ante sí, muy juntas una contra otra, y los ojos casi cerrados de cansancio. El padre y la hermana hallábanse sentados uno al lado del otro, y la hermana rodeaba con su brazo el cuello del padre. Bueno, tal vez pueda ya moverme, pensó Gregorio, comenzando de nuevo su penoso esfuerzo. No podía contener sus resoplidos, y de cuando en cuando tenía que pararse a descansar. Mas nadie le apresuraba, se le dejaba en entera libertad. Cuando hubo dado la vuelta, inició enseguida la marcha atrás en línea recta. Le asombró la gran distancia que le separaba de su habitación. No acertaba a comprender cómo, en su actual estado de debilidad, había podido momentos antes hacer ese mismo camino casi sin notarlo. Con la única preocupación de arrastrarse lo más rápidamente posible, apenas si reparó en que ningún miembro de la familia le asusaba con palabras o gritos. Al llegar al umbral, volvió, empero, la cabeza, aunque sólo a medias, pues sentía cierta rigidez en el cuello, y pudo ver que nada había cambiado a su espalda. Únicamente la hermana se había puesto en pie, y su última mirada fue para la madre, que por fin se había quedado dormida. Apenas dentro de su habitación, sintió cerrarse rápidamente la puerta y echar el pestillo y la llave. El brusco ruido que esto produjo le asustó de tal modo que las patas se le doblaron. La hermana era quien tanta prisa tenía. Había permanecido en pie como acechando el momento de poder precipitarse a encerrarlo. Gregorio no la había sentido acercarse. «Por fin», exclamó ella dirigiéndose a los padres, al tiempo que daba vuelta la llave en la cerradura. «¿Y ahora?», preguntóse Gregorio mirando en torno suyo en la oscuridad. Muy pronto hubo de convencerse de que le era en absoluto imposible moverse. Esto no le asombró. Antes, al contrario, no le parecía natural haber podido avanzar, cual lo hacía hasta entonces, con aquellas patitas tan delgadas. Por lo demás, sentíase relativamente a gusto. Cierto es que todo el cuerpo le dolía, pero le parecía como si estos dolores se fuesen debilitando más y más, y pensaba que por último acabarían. Apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda y la inflamación revestida de blanco por el polvo. Pensaba con emoción y cariño en los suyos. Hallábase, a ser posible, aún más firmemente convencido que su hermana de que tenía que desaparecer. Y en tal estado de apacible meditación e insensibilidad permaneció hasta que el reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada. Todavía pudo vivir aquel comienzo del alba que despuntaba detrás de los cristales. Luego, a pesar suyo, su cabeza hundióse por completo y su hocico despidió débilmente su postrer aliento. A la mañana siguiente, cuando entró la asistenta, daba tales portazos que en cuanto llegaba ya era imposible descansar en la cama, a pesar de las infinitas veces que se le habían rogado otras maneras para hacer a Gregorio la breve visita de costumbre. No halló en él al principio nada de particular.
Supuso que permanecía así, inmóvil con toda intención, para hacerse el enfadado, pues le consideraba capaz del más completo discernimiento. Casualmente llevaba en la mano el deshollinador, y quiso con él hacerle cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al ver que tampoco con esto lograba nada, irritóse a su vez, empezó a pincharle y tan solo después que le hubo empujado sin encontrar ninguna resistencia se fijó en él y, percatándose al punto de lo sucedido, abrió desmesuradamente los ojos y dejó escapar un silbido de sorpresa. Mas no se detuvo mucho tiempo, sino que, abriendo bruscamente la puerta de la alcoba, lanzó a voz en grito en la oscuridad: «Miren ustedes, ha reventado, ahí le tienen, lo que se dice reventado». El señor y la señora Samsa incorporándose en el lecho matrimonial. Les costó gran trabajo sobreponerse al susto y tardaron bastante en comprender lo que de tal guisa les anunciaba la asistenta. Mas una vez comprendido esto, bajaron al punto de la cama, cada uno por su lado, y con la mayor rapidez posible. El señor Samsa se echó la colcha por los hombros. La señora Samsa iba solo cubierta con su camisón de dormir, y en este aspecto penetraron en la habitación de Gregorio. Mientras, habíase abierto también la puerta del comedor, en donde dormía Grete desde la llegada de los huéspedes. Grete estaba del todo vestida, cual si no hubiese dormido en toda la noche, cosa que parecía confirmar la palidez de su rostro. —¿Muerto? —dijo la señora Samsa mirando interrogativamente a la asistenta, no obstante poderlo comprobar todo por sí misma e incluso averiguarlo sin necesidad de comprobación ninguna. —Esto es lo que digo —contestó la asistenta, empujando todavía un buen trecho con el escobón el cadáver de Gregorio, cual para probar la veracidad de sus palabras. La señora Samsa hizo un movimiento como para detenerla, pero no la detuvo. —Bueno —dijo el señor Samsa—, ahora podemos dar gracias a Dios. Se santiguó y las tres mujeres le imitaron. Grete no apartaba la vista del cadáver. —Mirad qué delgado estaba —dijo—. Verdad es que hacía ya tiempo que no probaba bocado. Así como entraban las comidas, así se las volvían a llevar. El cuerpo de Gregorio aparecía, efectivamente, completamente plano y seco. De esto solo se enteraban ahora, porque ya no lo sostenían sus patitas, y nadie apartaba de él la mirada. —Grete, vente un ratito con nosotros —dijo la señora Samsa, sonriendo melancólicamente. Y Grete, sin dejar de mirar hacia el cadáver, siguió a sus padres a la alcoba. La asistenta cerró la puerta y abrió la ventana de par en par. Era todavía muy temprano, pero el aire tenía ya en su frescor cierta tibieza. Se estaba justo a fines de marzo. Los tres huéspedes salieron de su habitación y buscaron con la vista su desayuno. Los habían olvidado. —¿Y el desayuno? —preguntóle a la asistenta con mal humor el señor que parecía ser el más autorizado de los tres. Pero la asistenta, poniéndose el índice ante la boca, invitó silenciosamente con señas enérgicas a los señores a entrar en la habitación de Gregorio. Entraron, pues, y allí estuvieron en el cuarto inundado de claridad en torno al cadáver de Gregorio, con expresión desdeñosa y las manos hundidas en los bolsillos de sus algo raídos chaqués. Entonces se abrió la puerta de la alcoba y apareció el señor Samsa, enfundado en su librea, llevando de un brazo a su mujer y del otro a su hija. Todos tenían trazas de haber llorado algo, y Grete ocultaba de cuando en cuando el rostro contra el brazo del padre. —Abandonen ustedes inmediatamente mi casa —dijo el señor Samsa señalando la puerta, pero sin soltar a las mujeres. —¿Qué pretende usted dar a entender con esto? —preguntóle el más autorizado de los señores, algo desconcertado y sonriendo con timidez. Los otros dos tenían las manos cruzadas a la espalda y se las frotaban sin cesar una contra otra, cual si esperasen gozosos una pelea cuyo resultado había de serles favorable. —Pretendo dar a entender exactamente lo que digo —contestó el señor Samsa, avanzando con sus dos acompañantes en una sola línea hacia el huésped.
Éste permaneció un punto callado y tranquilo, con la mirada fija en el suelo, cual si sus pensamientos se fuesen organizando en una nueva disposición dentro de su magín. En ese caso, nos vamos, dijo por fin, mirando al señor Samsa, como si una fuerza repentina le impulsase a pedirle autorización incluso para esto. El señor Samsa contentóse con abrir mucho los ojos e inclinar repetidas veces, breve y afirmativamente, la cabeza. Tras de esto, el huésped encaminóse con grandes pasos al recibimiento. Hacía ya un ratito que sus dos compañeros escuchaban sin frotarse las manos, y ahora salieron pisándole los talones y dando brincos, como si temiesen que el señor Samsa llegase antes que ellos al recibimiento y se interpusiese entre ellos y su guía. Una vez en el recibimiento, los tres cogieron sus respectivos sombreros del perchero, sacaron sus respectivos bastones del paragüero, se inclinaron en silencio y abandonaron la casa, con una desconfianza que nada justificaba, cual hubo de demostrarse luego. El señor Samsa y las dos mujeres salieron al rellano, y de bruces sobre la barandilla miraron cómo aquellos tres señores, lenta pero ininterrumpidamente, descendían la larga escalera, desapareciendo al llegar a la vuelta que daba ésta en cada piso y reapareciendo unos segundos después. A medida que iban bajando, decrecía el interés que hacia ellos sentía la familia Samsa, y al cruzarse con ellos primero y seguir subiendo después, el repartidor de una carnicería, que sostenía orgullosamente su cesto en la cabeza, el señor Samsa y las mujeres abandonaron la barandilla y, aliviados de un verdadero peso, entráronse de nuevo en la casa. Decidieron dedicar aquel día al descanso y a pasear. No sólo tenían bien ganada esta tregua en su trabajo, sino que les era hasta indispensable. Sentáronse pues a la mesa y escribieron 3 cartas disculpándose, el señor Samsa a su jefe, la señora Samsa al dueño de la tienda, y Grete a su principal. Cuando estaban ocupados en estos menesteres, entró la asistenta a decir que se iba, pues ya había terminado su trabajo de la mañana. Los 3 siguieron escribiendo sin prestarle atención, contentáronse con hacer un signo afirmativo con la cabeza, pero, al ver que ella no acababa de marcharse, alzaron los ojos con enfado. —¿Qué pasa? —preguntó el señor Samsa. La asistenta permanecía sonriente en el umbral, cual si tuviese que comunicar a la familia una felicísima nueva, pero indicando con su actitud que sólo lo haría después de haber sido convenientemente interrogada. La plumita plantada derecha en su sombrero, y que ya molestaba al señor Samsa desde el momento en que había entrado aquella mujer a su servicio, bamboleándose en todas las direcciones. —Bueno, vamos a ver, ¿qué desea usted? —preguntó la señora Samsa, que era la persona a quien más respetaba la asistenta. —Pues —contestó ésta, y la risa no le dejaba seguir—, pues que no tienen ustedes ya que preocuparse respecto a cómo van a quitarse de en medio el trasto ese de ahí al lado. Ya está todo arreglado. La señora Samsa y Grete inclináronse otra vez sobre sus cartas como para seguir escribiendo, y el señor Samsa, advirtiendo que la sirvienta se disponía a contarlo todo minuciosamente, la detuvo, extendiendo con energía la mano hacia ella. La asistenta, al ver que no le permitían contar lo que traía preparado, recordó que tenía mucha prisa. —Queden con Dios —dijo, visiblemente ofendida. Dio media vuelta con gran irritación y abandonó la casa dando un portazo terrible. —Esta noche la despido —dijo el señor Samsa. Pero no recibió respuesta, ni de su mujer ni de su hija, pues la asistenta parecía haber vuelto a turbar aquella tranquilidad que acababan de recobrar. La madre y la hija se levantaron y se dirigieron hacia la ventana, ante la cual permanecieron abrazadas. El señor Samsa hizo girar su butaca en aquella dirección y estuvo observándolas un momento tranquilamente. Luego, bueno, dijo, venid ya, olvidad ya de una vez las cosas pasadas, tened también un poco de consideración conmigo. Las dos mujeres le obedecieron al punto,
corrieron hacia él, le acariciaron y terminaron de escribir. Luego salieron los tres juntos, cosa que no había ocurrido desde hacía meses, y tomaron el tranvía para ir a respirar el aire libre de las afueras. El tranvía, en el cual eran los únicos viajeros, hallábase inundado de la luz cálida del sol. Cómodamente recostados en sus asientos, fueron cambiando impresiones acerca del porvenir, y vieron que bien pensadas las cosas, éste no se presentaba con tonos oscuros, pues sus tres colocaciones, sobre las cuales no se habían todavía interrogado claramente unos a otros, eran muy buenas, y sobre todo permitían abrigar para más adelante grandes esperanzas. Lo que de momento más habría de mejorar la situación sería mudar de casa. Deseaban una casa más pequeña y más barata, y sobre todo mejor situada y más práctica que la actual, que había sido escogida por Gregorio. Y mientras así departían, percatáronse casi simultáneamente el señor y la señora Samsa de que su hija, que pese a todos los cuidados perdiera el color en los últimos tiempos, habíase desarrollado y convertido en una linda muchacha llena de vida, sin cruzar ya palabra, entendiéndose casi instintivamente con las miradas, dijéronse uno a otro que ya era hora de encontrarle un buen marido. Y cuando, al llegar al término del viaje, la hija se levantó la primera y estiró sus formas juveniles, pareció cual si confirmase con ello los nuevos sueños y sanas intenciones de los padres.